Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien. Buenas noches, buenos días, a la hora que estén viendo el video. Como se los prometí, vamos a desarrollar los temas que hemos visto y descrito en las clases de sistemas de producción agrícola. Vamos a hacer un breve resumen sencillito. Ya habíamos hablado un poco de la evaluación, de los procesos en los que íbamos a pasar y desarrollar cada uno de los temarios, desde los conceptos generales de producción agrícola hasta los proyectos que íbamos a realizar de la representación hidropónica, de la siembra, de la nutrición y finalmente con los cursos que hemos realizado o con el curso y los cálculos y ejercicios de eficiencia productiva, cálculos de invernadero y otros que vamos a ir viendo poco a poco. Primero que nada, de manera sencillita, quiero que ustedes analicen este concepto. En el concepto de sistemas de producción, nosotros lo definimos como un conjunto de técnicas principalmente, la organización también y la distribución de acciones para producir algún producto agrícola, algún cultivo vegetal o frutal, ¿sí? Destinados a la producción y maximización de un cultivo. Aquí nosotros fue lo que vimos en la clase eh, número 1 del curso. Las diferencias entre sistemas, diferencias entre producción y agrícola. De manera general, un sistema es un conjunto de técnicas y acciones destinadas para generar un propósito final en la obtención de un producto que me va a generar una ganancia. Y entrando en interacción con los factores del sistema productivo centrados en todo lo alimentario, en lo vegetal, en lo pecuario, en cualquier área productiva. ¿Sí? Esto, por eso yo les he mencionado a veces en las clases que es una cadena, porque uno va formando el siguiente eslabón, ¿sí? Son conexiones continuas. A su vez que aquí, como bien se los mencioné, marca eslabones o cadenas interconectadas entre sí que dan resultados en base a la eficiencia de las acciones que nosotros vamos a plantear, ya sea en fitotecnia o en agronegocios, y generar una base de desarrollo vegetal óptimo para que me genere una ganancia en cualquier ámbito o en cualquier estructura productiva. Habíamos platicado un poquito que los factores que inciden, voy a cambiar para acá, que los factores que inciden en la producción agrícola, en el beneficio de el desarrollo vegetal, el de la planta, las condiciones que tiene que haber para que todo esté en balance, todo esté en armonía, para que la planta no se estrese, para que entre en su máximo desarrollo y en su máxima estructura fisiológica, parten desde el suelo, primerito, ¿sí? El suelo tiene que estar bien oxigenado, tiene que estar bien preparado, en base al análisis generar una detección eh, de deficiencias o de excedentes de nutrientes, eh, caracterización de texturas de suelo y en base a ello el tipo de cultivo a aplicar, ¿sí? Para favorecer el cultivo. El agua disponible, a su vez que el sistema hídrico que vamos a realizar y que vamos a utilizar para la siembra eficiente en este sistema de producción. El relieve que tenemos, muy importante el terreno en el que tengamos a disposición para sembrar, es bien importante conocerlo, su inclinación, su relieve, sus elevaciones, sus desniveles, el clima también, el clima acorde al tipo de producto que vamos a sembrar, al tipo de cultivo que vamos a desarrollar, la estructura temporal, climática, hidrológica, meteorológica, considerar todos esos aspectos porque eso me va a impactar en la humedad directamente, en la oxigenación, en la producción del cultivo y también en su máximo desarrollo, si es un cultivo de primavera-otoño o de otoño-invierno. Ok, aquí están algunas propiedades del suelo que les mencioné. ¿Sí? Aquí nosotros vemos, por ejemplo, las propiedades físicas, propiedades químicas y propiedades biológicas del suelo. ¿Sí? Más adelante, ya las hemos visto en la clase, pero más adelante se las voy a describir así en forma de mapa mental. Vamos a verlo. Aquí están. Fíjense muy bien cómo tenemos en cada uno.
como tenemos en cada uno la estructura necesaria, ahí está. ¿Ok? Desde los factores físicos y de los factores químicos hasta los biológicos estructurales que dan vida a este mismo. Por ejemplo, los factores físicos. Los factores físicos van desde la textura del suelo, todo lo que podemos percibir a simple vista. La textura, la densidad, el volumen, qué color, también el factor climático que afecte directamente al suelo o a la planta, eh, el peso, volumen, densidad, qué tanta humedad perceptible tiene, ¿sí? De manera general, ahí está. La capacidad disponible del suelo, ¿sí? La profundidad, todo lo que podemos ver o percibir a simple vista. Lo químico, todo lo de la composición interna, ya sea del suelo o de la planta. El pH, la conductividad eléctrica, la capacidad de intercambio catiónico, hasta ahí tiene que ver con la acidez o la alcalinidad. Y estos tres, ¿sí? Junto con la reserva de nutrientes, tienen que ver con la capacidad en que el suelo y la planta absorban los nutrientes en base a las características que éste tenga, ¿sí? Si tiene buena carga, si tiene buena distribución de iones, de agua, de nutrientes, porque si nos excedemos, se tienden a lixiviar e irse a la parte interna de las capas del suelo, ¿sí? A perderse y se puede generar una deficiencia en otros nutrientes, a su vez, de metales, de balance de nutrientes, los carbonatos de calcio, qué tanto caliche tenemos, qué tantos sólidos tenemos en la estructura del suelo. Los biológicos son todo lo relacionado con los seres vivos. Si vamos a utilizar materia orgánica, la lombricomposta, insectos benéficos, la detección de plagas y enfermedades, virus, bacterias, insectos plaga, etcétera, ¿sí? Y los ecológicos, ese no lo habíamos visto, pero ese corresponde a todas las actividades complementarias que me generen una reducción en el impacto del daño ambiental y a su vez pueda mejorar la capacidad de producción agrícola, ¿sí? ¿Ok? Si nosotros tenemos un buen análisis de suelo, una buena protección de él, un buen cuidado, vamos a tener una buena base para producir las plantas. Vamos a tener gran biodiversidad de microorganismos, de plantas, de bacterias, de materia orgánica, una buena textura, una buena caracterización del suelo. ¿Ok? Nos va a generar esos beneficios. A combatir el cambio climático, combatir las plagas y enfermedades, que el cultivo sea más fuerte, generar una seguridad alimentaria y almacenar bien el agua, que el suelo retenga bastante humedad y retenga una buena oxigenación. También habíamos visto el cómo en las plantas se distribuyen los nutrientes. En toda la parte superior, en toda la parte superior esta de aquí, son nutrientes más pequeños o en soluciones o en concentraciones más pequeñas, que son los micronutrientes. Y en la parte baja se les llama macronutrientes, que se encuentran y se requieren en mayor cantidad a la planta. Unas se encuentran en las hojas nuevas y otros en las hojas viejas, ¿sí? Son los elementos que sí o sí vamos a encontrar de deficiencia, de exceso o de aumento. Vamos a verlo reflejado en las hojas, en la planta, ya sea en la copa de esta o en la parte superior o en la parte inferior. Ok. Nosotros habíamos visto un poco las agriculturas por densidad. Vamos a dar un repaso sencillito. Es nada más en base a la densidad de cantidad de plantas que podamos tener. Por ejemplo, en el policultivo, poli va a ser de muchos, ¿sí? O más de dos. Vamos a tener una gran variedad de cultivos en un mismo espacio concentrado. Ahí está, como lo pueden ver. Un monocultivo, un solo cultivo en un espacio determinado, concentrando todas las actividades y todas las técnicas a ese espacio y cultivo en específico, ¿sí? Y luego tenemos la agricultura por técnicas de producción. Si nosotros vamos a utilizar técnicas extensivas, o sea, de extenderla, de maximizarla el espacio, al aumentar un espacio,
los recursos van a ser mayores, los requeridos, entonces va a bajar poco a poco la productividad porque va a salir más costoso, ¿sí? En este caso. Y la intensiva que es dentro o en medio de un sistema de producción con alta producción, nosotros tenemos una concentración media o una necesidad de producción base, y en base a esa cantidad de producción, vaya la redundancia, nosotros vamos a generar los recursos eh, establecidos, ni más ni menos, ¿sí? Concentrados o en un invernadero o en un huerto o en una parcela, en un techado, etcétera. Ahora, nosotros tenemos dos bases, que era lo que yo les manejaba a veces en la clase, que es necesario ahora abordar las nuevas tecnologías, abordarlo de la inteligencia artificial, las aplicaciones, los sistemas de información geográfica en base a la agricultura moderna, ¿sí? Que nos maximice la exactitud en las mediciones, en los trazos, en los cálculos. Y en cambio la agricultura tradicional lo que nos va a traer de positivo son las técnicas básicas, los estudios básicos, los análisis, las detecciones óptimas de deficiencias, de plagas y enfermedades. O sea, ambas tienen sus puntos buenos y a mi consideración debemos vincularlas ambas, ¿sí? Ahí están unas características propias de cada uno. Si bien algunas han ido cambiando con el tiempo, estas son de manera general, pero hay que agarrar lo positivo de ambos tipos de producción agrícola. Luego existe la agricultura ecológica. Esto se basa en utilizar la maximización de los recursos que tengamos disponibles. Así de simple. Ya sea si vamos a utilizar organismos benéficos, materia orgánica, sistemas de descomposición natural, bacterias que nos ayuden a mejorar el cultivo, captación de nutrientes, control fitosanitario, ¿sí? Que nos ayuden en el flujo de nutrientes, o bien para la producción de semillas, para promover la biodiversidad radicular, quiere decir injertos, hibridación, policultivos, ¿sí? También viene uno por aquí que es las interacciones para el control de distintas plagas. ¿Qué quiere decir? Que unas controlen otras o dispersar las plagas mediante controles aéreos, orgánicos, biológicos, ¿sí? Todo lo que se utilice de recursos naturales para mejorar el cultivo, eso, chicos, ¿sí? La distribución de los recursos de riego, de sistemas de producción. Por ejemplo, aquí viene preservar la variación genética con guardando la estructura de la planta orgánica, y esta no modificarla al grado de que pueda desaparecer. Y también eh, estar en balance con los niveles fronterizos o naturales de algunas especies animales o de algunas especies vegetales. Eso es en la ecología. Ahora a nivel, ahora a nivel económico, nosotros aquí tenemos dos bases. En base al bienestar de la comunidad regional y el desarrollo agrícola, a lo regional, a lo espacial, a lo inmediato, y de este lado tenemos nosotros a todo lo internacional con instituciones de gobierno, instituciones internacionales de chequeo como la FAO, la OMS, y a su vez empresas de importación y exportación de productos, bienes y servicios, ¿sí? Básicamente es en ambos mejorar la estructura vegetal, como ahí dice lo botánico, ¿sí? Mejorar la estructura vegetal, la producción de esta, el control de plagas y enfermedades, mejorar la calidad de y aumentar más producción en menos espacio y con menores recursos, creando un mayor crecimiento y expansión del cultivo. Así de simple. Y unos a nivel espacial más pequeño y otros con mayor cantidad de técnicas, con mayor rango espacial terrestre, ¿sí? Así de simple queda en ese. Todavía no habíamos visto un poco los sistemas de producción, ¿sí? En los sistemas de producción nosotros tenemos tres: el huerto, la siembra y la hidroponía.
¿sí? En el caso del huerto, el huerto es un sistema de producción agrícola aislado, porque puede ser la caja, puede ser el tubo de PVC. El cultivo está aislado por el momento. Todos los instrumentos, todos los recursos nutrimentales e hídricos van a ser compartidos, van a ser distribuidos de forma homogénea a todas las plantas en ambas secciones, lateral, superior e inferior, ¿sí? Según el tipo de huerto. Por eso ahí dice unificado, se van a unir esos recursos a un solo propósito. La siembra es un sistema de producción abierto y en este tenemos técnicas de intensificación en la producción, cuantitativos de cuánto, o sea, queremos obtener cuánto dinero, cuánto producto, cuánto cultivo, ¿sí? En la producción vegetal y del cultivo. Luego tenemos el sistema hidropónico. El sistema hidropónico es un sistema de distribución hídrico mediante presión y bombeo en la que mayormente se generan cultivos de tipo de hoja o bulbos en los que no requieran tantas condiciones espaciales o terrestres por la ausencia de suelo y que el agua le pueda beneficiar para tener una mayor calidad de hoja, de materia verde, control de plagas y enfermedades, de humedad y rango espacial, sobre todo el rango espacial y reducción de costos en los insumos aplicables. También está el del invernadero. En el del invernadero habíamos platicado un poco que es un sistema de producción aislado totalmente, ¿sí? El huerto es semi aislado porque ya cuando salga el cultivo va a dejar de estar totalmente aislado, pero sigue estando en un sistema concentrado, ¿sí? Este está totalmente en su mayoría cerrado, es ambiente controlado, su distribución de nutrientes y recursos hídricos es acorde a la necesidad del cultivo y es a rango temporal. Quiere decir que conforme al tiempo, al ciclo de producción, se le va a dar exactamente lo que necesita el cultivo en rango también espacial y de y en rango también de producción aislada en esta estructura, ¿sí? Y ahí están algunos tipos de invernaderos que existen. Ahí faltaría el gótico, que fue el que alguna vez les comenté, ¿sí? El de túnel, el adosado, el de capilla, capilla, túnel, el pequeño que es totalmente pegado al suelo, ¿sí? Y luego el adosado. El adosado es una media capilla cortada en diagonal para que el sol entre de forma lateral y se distribuya de forma heterogénea. Luego, de manera general, a partir de aquí vamos a ver temas nuevos conforme a las etapas fenológicas de los cultivos, ¿sí? Las etapas fenológicas del cultivo comprenden desde la etapa vegetativa, que es la producción de todas las hojas, la etapa reproductiva, que es el llenado de fruto o el llenado de grano, y la maduración, que es la etapa final del cultivo. Aquí nosotros tenemos del ciclo del algodón, que este especifica cada una de las fases, pero bien descrita desde el crecimiento de las hojas, de las raíces, de la floración, del llenado de la bellota, y este se adapta a otros cultivos, y es lo que vamos a ver nosotros en cada uno de ellos, ¿sí? Y ahí están las etapas vegetativas, vegetativas, reproductivas y de maduración. Cada una sería B1, V1, V2, V3 y luego R1, R2, R3 y así las vamos a ir viendo poco a poco. Por último, la cadena de sistema de producción de valores de un producto. Esta ya la habíamos visto en clase. Son las etapas por las que pasa algún producto o las áreas que se destinan en cada uno de los productos agrícolas. En este caso, las etapas de un ingeniero agrónomo van desde la siembra, el riego, la nutrición, control de plagas y enfermedades, la recolección, todo eso es a nivel práctico y en campo. De ahí pasamos al área productiva e industrial, que sería el almacenamiento del producto, su etiquetado, el peso si es en seco o en húmedo del producto,
El empaquetado, el control, inspección de control de calidad final, si es el peso correcto, si es la calidad correcta, si la etiqueta tiene algún dato incorrecto, pues de realizar la adecuación. Entonces todo el chequeo final, pero ya estando en el almacén o en la empresa o donde se va a colocar el producto para que sea distribuido. De ahí, de ahí, al ser en la distribución, se va a transportar a las diferentes áreas y espacios eh, industriales, comerciales, intermediarios, procesos de compraventa, ¿sí? Y finalmente al consumo final. Todas estas etapas las habíamos visto por las que sigue un sistema de producción agrícola. Y acá viene más o menos especificado a cuáles corresponde cada uno. Por ejemplo, con respecto al producto, es la nutrición, las semillas, el envase, la maquinaria, o sea, lo que va a afectar al producto. Lo que afecta al distribuidor es la categoría del producto, la caracterización, su comercialización, ¿sí? En base al productor, todo con respecto al manejo, al cuidado y al registro de las características que se van tornando en cada una de las etapas y el desarrollo del cultivo. El distribuidor como el intermediario, bueno, el ingreso, el qué tanta ganancia me va a aportar este producto, si me va a generar un beneficio. El aspecto minorista, si es una macroempresa, es una microempresa, es un pequeño productor, un gran productor, si es a una cadena comercial, si es a un abarrote, si es a una frutería, o sea, ahí el área a la que se le va a destinar su empaquetado o su enrejado o el camión del producto que nosotros vamos a mandar, ¿sí? Y finalmente el consumidor, el tipo de cliente, las exigencias, la compraventa y las características que éste solicita para que nosotros al regreso de la cadena podamos hacer ajustes, podamos hacer valoraciones y que creemos una mejora continua, o sea que el producto continúe mejorando para que la producción siga estando estable o siga en la maximización de los ingresos y ganancias, ¿sí? A eso se refiere. Bueno, ambos ejemplos es sobre lo mismo. Este menciona las fases y este de acá, el propósito o el agente principal de todas esas características en la cadena de producción, ¿sí? Les recomiendo, chicos, que pausen el video, tomen anotaciones, tómenle captura, lo que requieran, y en clase lo podemos ver si existiera alguna duda y con toda confianza, ya saben que ahí estamos para ayudarles y apoyarlos. Estamos a la orden, cuídense mucho y que tengan una excelente noche y un excelente día.